cómo responder a las afirmaciones de un adventista del séptimo día. Un adventista del séptimo día es aquel que pertenece a esta denominación que se fundó en Estados Unidos hacia finales del siglo XIX y que reclaman ser en realidad no un grupito que nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX, sino que son en realidad un remanente fiel que quedó en un rinconcito perdido después de la predicación de Jesucristo y que han sobrevivido a lo largo de la historia escondidos en algún lugar, lo cual es mentira, ¿no? Sin embargo, lo dicen con suficiente convicción como para que varios lectores de Así Prensa nos pidan un punto de vista sobre los adventistas del séptimo día. En realidad, sobre el tema de los evangélicos yo he insistido de múltiples formas. Creo que voy a dejar en la página de Así Prensa un punto de vista que diga simplemente cómo responder a, y voy a dejar una línea en blanco para que cada uno la llene, ¿no? Con la pregunta que quieran. Porque el argumento siempre es el mismo. Y el principal elemento que hay que tener en cuenta es que lo que hace que muchos católicos salgan corriendo diciendo, por favor, ¿cómo le respondo a tal o cual? No es que sus argumentos sean convincentes. No lo son. Cuando uno los lee fríamente, que quedaron un pequeño resto fiel. ¿Dónde quedó? ¿Dónde? ¿Dónde quedó? ¿En Europa? ¿Dónde? ¿Dónde quedó? ¿Cómo se produjo la sucesión entre ellos? ¿Quién fue revelándole a quién? ¿No? Y cómo así de repente aparece en medio de ninguna parte en Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Entonces, es simplemente hacerse las preguntas de sentido común. El problema está en que nosotros caemos con demasiada frecuencia por la convicción con que otros hablan y por la falta de convicción nuestra sobre la verdad de nuestra fe. Eso es lo más trágico. No son los argumentos. Es el temor a esos argumentos. Eso es lo más trágico. Eso es lo verdaderamente trágico. Y los adventistas del séptimo día pueden decir lo que quieran. Yo puedo decir, soy un ornitorrinco albino. Lo he dicho con mucha convicción, espero que me crean. Pero algunos dirán, no, pues Alejandro, tú no eres un ornitorrinco albino. Los ornitorrincos no hablan, no son seres humanos, no dirigen un programa de criterios. Si tuvieras pues esas extremidades palmípedas como tienen los ornitorrincos, no podrías estar tomando un micrófono en este momento, ¿no? Y yo le podría decir, bueno, es un micrófono que tiene pedestal, o sea que no necesito los palmípedos para poder agarrarlo, ¿no? Para poder tomarlo. Entonces, insisto sobre este punto porque nosotros tenemos demasiado temor para responder a estas cuestiones. Y la respuesta es muy sencilla, la he dicho en otras ocasiones. Y la voy a repetir una vez más para que la entiendan de la manera más sencilla posible. No importan los argumentos de los evangélicos ni los argumentos con que vienen a explicarnos que la Virgen María en realidad no es la Virgen María, le tienen un odio terrible a la Virgen. Es decir, los evangélicos están dispuestos a que los católicos creamos lo que quiera, hasta la Eucaristía, que es en realidad, desde el punto de vista evangélico, si uno cree lo que ellos creen, totalmente blasfemo. Nosotros decimos que Jesucristo está en un pedazo de pan, ¿no? Pero le tienen una rabia a la Virgen María y ese ya es un signo para nosotros de dónde vienen, ¿no? Pero el asunto es que no importa lo que digan sobre la Virgen María, sobre el purgatorio, sobre etcétera, ¿no? Que de todas estas afirmaciones señalan que son afirmaciones no bíblicas o antibíblicas, sin fundamento bíblico. Justamente toda la construcción teórica, todas las propuestas, todas las creencias, todos los principios, todo lo que creen, piensan cualquiera de los evangelistas, incluyendo los adventistas del séptimo día, puede graficarse como una pirámide invertida de argumentos. Imagínense una pirámide con una base enorme, ¿no? Con una plataforma enorme, que se va reduciendo hacia la base, el lugar que toca la tierra y donde se sustenta, y reposa en un solo punto. Porque nuestros hermanos, los evangélicos, dicen que ellos creen en dos principios fundamentales, a partir de los cuales se separan de los católicos. Estos principios son sola fe y sola escritura. Sola fe significa que solo la fe salva. No se necesita ni de las obras, no se necesita ni de nada, ni de los sacramentos, absolutamente de nada. Solamente tener fe. ¿De dónde dicen que sacan esta verdad? De la Sagrada Escritura. Y en consecuencia, ya no son dos principios, es uno solo.
porque todo lo argumentan en que la escritura es la única fuente de la revelación. Y nosotros tenemos que preguntar, ¿de dónde sale eso de que la escritura es la única fuente de revelación? Bueno, los grandes evangélicos conversos, los grandes famosos evangélicos conversos, Scott Hahn, Peter Kreeft, James Akin, cualquiera de ellos coinciden en señalar que lo primero que los movió hacia la conversión, junto con la historia, es el hecho de haber descubierto que el principio de que la Biblia es la única fuente de la revelación es un principio no bíblico, no bíblico. Y es interesante porque cuando uno le pregunta a un evangélico, a ver, ¿de dónde sale que la Biblia es la única fuente de la revelación? Ellos van a recurrir a una cita de San Pablo, de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y en esa cita van a decir si la palabra es la única y suficiente, ¿no? Resulta que este término suficiente, es decir, que no se necesita más, es una introducción protestante a la auténtica traducción original en griego. Y un evangélico convertido al catolicismo, que recientemente estuve citando en un punto de vista reciente, porque lo he leído hace muy poquito, un extraordinario autor de un extraordinario libro que se llama Nacido Fundamentalista, Renacido Católico, David Curry, que a su vez fue también un estudioso muy afanoso de la Sagrada Escritura, hace una observación muy interesante. En primer lugar, los evangélicos